Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto presentar este panel de partería tradicional del Pacífico colombiano. Gracias por sumarse a este espacio de escucha, de aprendizaje y por honrar el cuidado a estas sabedoras que son unas verdaderas cuidadoras de esta transmisión de saberes que han logrado de generación en generación durante muchísimos años. Esos saberes ancestrales que además el 6 de diciembre del 2023 la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha declarado la partería, sus conocimientos, habilidades y prácticas como el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y de la misma manera el Ministerio de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, junto a otras entidades, trabaja en la salvaguardia del fortalecimiento de esta práctica. Entonces, más que una práctica, debemos decir que es un tejido de historias, es un tejido de espiritualidad y de formas de cuidado y de cuidado de la salud, de cuidado de ese ser especial que es quien trae la vida. También construyen desde la cultura y la comunidad. Hoy nos convoca este espacio a visibilizar estos grandes saberes y qué mejor que con unas verdaderas sabedoras que ya fueron presentadas, muy bien presentadas, pero me parece muy importante darles ese espacio para que ustedes nos cuenten cómo ha sido ese proceso de ser parteras, cómo ha sido ese proceso de transmisión. Además, qué bello tener a madre e hija, que es la evidencia de cómo se transmiten estos saberes ancestrales. Entonces les doy la palabra para que nos cuenten cómo ha sido ese proceso, esos inicios, mamá Minda, y cómo ha sido transmitirle a su hija Lisette. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Darle gracias a Dios, a nuestras ancestras, pero también a nuestra Madre Tierra por permitirnos estar esta tarde aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo este personal que está al frente nuestro. Muchas gracias, doctora, gracias, Lisette, y gracias a todo aquel que nos escucha. Para Rosminda es una gran satisfacción saber de que ya entregué el legado. Yo estoy aquí acompañando un poquito, pero la verdad es que ya me siento tranquila, porque ya Lisette es una partera, no solamente con decir soy partera, sino con muchas cosas, mucha sabiduría más que está a cargo de ella. Entonces, gracias, no ha sido fácil, pero sí ha sido algo que me nació, lo quise hacer, me entregué con amor, con dedicación, pero también con mucho compromiso. Y desde aquí quiero darle ese agradecimiento a mi maestra, Flor María Gamboa, una partera muy reconocida de Buenaventura, médicos y el hospital regional que tuvo a bien acogernos para emprender este camino que hoy nos hace partícipes de todo este proceso. Muchísimas gracias, maestra. Lisette. Bueno, buenas tardes. Como siempre es un honor poder contar con este espacio pedagógico del Festival Petronio Álvarez. Recuerdo mucho, ya casi 20 años, donde comenzamos esas propuestas necesarias en las que no podíamos entrar a bailar, a cantar, sin reconocer un poco la esencia de lo que estábamos haciendo. Y eso, como partera tradicional, es el compromiso que tengo como hija de mamá Minda, como hija de los saberes ancestrales. Yo nací en cuna de partera, fui criada por ellas en mi casa, donde nace Azoparupa, en Buenaventura, junto con 20 parteras que fundaron la asociación, y de la cual me dio la oportunidad de empezar a ver parto desde los 6 años. Y ver partos me generó poder comprender cuál era la dinámica propia del ser partera, la dinámica natural. Y la naturalidad era que mi mamá me decía que no me podía ir a acostar sin que la cocina estuviera arreglada. Porque me decía, en cualquier momento puede llegar una mujer, una parindora, entonces hay que arreglar siempre la casa. Y efectivamente llegaba la parturienta y me bajaban de mi cama, porque no había dónde más atenderla, o era bajarme yo o bajar a mi papá. Entonces obviamente mi papá no se iba a bajar. Entonces eso me da la oportunidad de poder acompañar, ir a hervir el agua, las hierbas, ir a acomodar, a apoyar y empezar a generarme destrezas
y habilidades alrededor de la atención. Poco a poco iba creciendo, entonces ya me dejaban cargar, hacer la talla y el peso, vestir, apoyar a vestir al bebé. Y eso poco a poco, desde esa narración, desde esa observación y sobre todo desde esa permanencia al lado de mi mamá, fue que me fue generando los valores culturales alrededor del oficio de la partería. Caminar con ella por las calles cuando iba a buscar embarazadas, cuando iba a entregarle los carnets de Sisbén, toda esta dinámica de cómo ella la recibían en la casa con abrazos, con comida, y se sentaban a comadrear y a comprender las dinámicas de cada familia y cómo cada familia confiaba en ella y le contaban cómo qué estaba sucediendo, si tenían alguna dificultad. Eso me dio la destreza del liderazgo. Y desde ahí es algo en lo que, digamos, cada partera tiene una especialidad. La mía es el liderazgo político, cultural y social, gracias a mi mamá. Entonces, gracias también a las demás parteras, muchas de ellas que hoy ya no están, ya no existen, han fallecido, pero que entregaron también esa semilla alrededor de rituales. Reconocer los rituales, cómo se canta, cómo se celebra a través de un arrullo cuando nace un niño vivo, pero también cómo se reúne la comunidad cuando nace muerto, y aquí hay que chigualear. También dinámicas, también mortuorias que también son patrimonios del Pacífico, como alrededor de los alabados, los cantos de alabados, cómo despedimos al adulto a través de ese novenario. Entonces todas esas dinámicas se sembraron en mí cotidianamente. Cotidianamente mi juego era meterme a la azotea y acompañar a sembrar las plantas medicinales. Mi juego era tender un plástico en el patio y lavar ropa. Y cuando nos sentábamos a lavar ropa, ahí me contaban historias las parteras. Y esas historias que pues finalmente muchas también reconocemos como el mentidero, que nos contaban de la tunda, del diablo. Todo esto me empezaba a generar toda la forma y el contexto de lo que significaba ser negra en el Pacífico. A pesar de que nací en Buenaventura, me crié en zona urbana, pero eso me trasladaba a mis imaginarios a zona rural. Y eso me llevaba incluso a pintar las paredes de madera. Y cada lo que me contaban lo escribía. Yo escribía toda mi casa con todo lo que escuchaba. Así que esa ha sido un poco de dónde vengo yo, desde dónde viene esta esencia y cómo se me fue transmitido el conocimiento. Es muy valioso y muy interesante escuchar estas historias que son muy naturales, muy del día a día, de la cotidianidad, muy propias del afrocolombiano. Entonces, por supuesto, es importante también entender esto que fue muy natural y que ha ido creciendo, y ustedes han sido gestoras de ese crecimiento, como también tener la posibilidad de trabajar con un patrimonio inmaterial que ha sido declarado para la humanidad. ¿Eso qué ha significado? O sea, esto que la UNESCO lo declara, ¿cómo ha aportado también en fortalecer estos ejercicios que ya salieron de nuestras casas, de las azoteas, para poder mostrarse al mundo de una manera pues mucho más cercana y darle valor a estos elementos de cuidado? Entonces, ¿cómo ha sido tener ese reconocimiento en estos ejercicios de fortalecer una práctica como la partería tradicional? Bueno, no ha sido fácil, muy complicado, empezando que cuando arrancamos con este proceso de organizar partera, me tildaron de loca. Rosminda está loca, ¿cómo va a organizar partera sabiendo que los médicos y las enfermeras están en el hospital y en los centros de salud? Pero mirando todo este contexto de que ya una partera atendía un parto y se le decía, yo la atiendo, pero no vaya a decir que yo la atendí, porque habían los temores de que la medicina occidental le hiciera un seguimiento a uno, máxime que no había la autoridad para los registros de nacidos vivos. Entonces eso me afianzó y me dio de mucha potencia en rescatar, conservar, para transmitir estos saberes. Y no fue así quedarme quieta, sino es que empezamos a trabajar y avanzar, y le doy gracias a Dios porque cuando empezamos con todo este proceso con mis compañeras, yo me sentía como que, bueno, el Pacífico, partera, negra, pobre, vieja, esto solamente es del Pacífico. Y cuando nos dimos cuenta que no solamente era del Pacífico, la partería es del mundo. Y viene
desde la creación. Entonces lo único que hicimos fue cómo afianzarnos para poder decirle al mundo aquí estamos. Y eso fue un camino tan grande que yo no creía en lo que estaba haciendo. Y fue donde cuando Lice termina el bachillerato, le digo, Lice, vaya a estudiar medicina para que me ayude a fortalecer la partería. Entonces me dice, mamá, ¿usted está segura? Le digo, sí, váyase, mía, porque yo aquí, ¿cómo hago ya? Cuando vi que se me creció, entonces la mandé para Bogotá a estudiar. No alcancé económicamente a la medicina, pero sí a la enfermería superior. Entonces ella entra a estudiar, pero cuando venía de vacaciones, llegaba y se sentaba a hablar con las parteras y yo la veía como muy entregada y haciéndoles preguntas y pintaba en las paredes lo que hablaba con la señora. Yo decía, pero de partería, enfermería superior, yo decía, Dios mío. Y en una de esas, después de 4 semestres, me dijo, mamá, no voy a estudiar más enfermería, me voy a aprender lo que usted sabe. Y cuando ya llega ella, se empodera, me la llevo a Puerto Merizalde, porque yo di como la prueba para ver si sí es realmente que viene a aprender partería. Y no tuvo ningún inconveniente, nos embarcamos en una lancha, llegamos a Puerto Merizalde, a oscura, nos tocó acostarnos por ahí en un corredor, en una casa, nos fuimos a dormir a la curia, eso fue una cosa loca. Y cuando yo la vi con ese empoderamiento, yo dije, sí, esta va a ser. Entonces arrancamos con todo este proceso y todo ese trabajo que fuimos almacenando, lo trasladamos al Ministerio de las Culturas y a hacer la solicitud. Y ya ahí, ya le dije, bueno, Lice, arranque mija usted porque ya yo sola no puedo. Y ahí fue donde empezamos con el proceso y ahí le dejo a Lice para que continúe dando la explicación. Bueno, es muy lindo contar ese contexto porque mucha gente se queda como que piensan que es un proceso de ahora. Y realmente son 37 años de camino. Y cuando comenzamos fue porque yo me fui a estudiar partería a México y realmente yo estaba adoptando prácticas indígenas muy bonitas, muy importantes. Pero eso me llevó a una pregunta y entonces ser partera negra, ¿qué significa? ¿Qué es la partería tradicional del Pacífico? Y encontrándonos con el camino del patrimonio, fue esa gran herramienta que nos permitió conocernos, reconocer cuáles eran nuestras características, cuáles eran nuestros retos. Y reconocernos fue porque la herramienta de la política pública la adoptamos propiamente. A través de encuentros de parteras, hacíamos dramatizados, hacíamos muchos conversatorios, comadreos, y empezar a reconocernos, a escucharnos. Pero sobre todo entendí en el camino que había una reparación histórica en cada partera. Reparar cuando decía, mi hija, no diga que yo la atendí. Mi hija, no hable de lo que yo hago. Es que mi oficio no vale. Es que de la partería no se vive. Empezamos a repararnos y a sanarnos como parteras. A sanar también violaciones que recibieron muchas de las parteras a ser intercambiadas por tierras, por ganados. Y que desde ahí, desde esas violaciones, muchas se convirtieron en parteras porque aprendieron a partearse solas y desde ahí acompañar a otras mujeres. Toda esa reparación fue lo que comenzó a darnos el empoderamiento de ser parteras, el orgullo de ser parteras. Y es donde esto comienza a tener otro oleaje. Ya la política pública, el patrimonio no era tan importante para nosotras como el hecho de saber que la partería tradicional sí era importante para la vida. Porque el conflicto armado, por ejemplo, es uno de los grandes retos y riesgos que tiene la partería. El conflicto no respeta la vida, pero sí respeta el nacimiento. Cuando acompañan a la partera a atender, así sea que le vendan los ojos, porque muchas veces no sabemos para dónde nos llevan, pero respetan el hecho de ese nacimiento. Y eso nos empoderó, esto nos reconcilió, y desde ahí presentamos esta política pública que también fue un desafío para el Ministerio de las Culturas, porque era atender una manifestación cultural que hasta hace casi 20 años entendíamos que la cultura en Colombia solo era festival, era folclore, era música, era gastronomía, pero entender que partería, que era alrededor de la salud, que era con enfoque de género, que era territorial y que sobre todo era tan integral,
para el ministerio eso era la locura, era impensable. Entonces comenzamos a poder posicionar que la partería es una manifestación cultural, una manifestación que cuida la vida. Y desde ahí fue como pudimos lograr esta declaratoria que se extendió a un patrimonio mundial. Y a un patrimonio mundial liderado por Colombia, liderado por el Pacífico colombiano, porque lo que reconoce esta política pública a nivel internacional y de Colombia, lo que tú decías, es una cotidianidad. Aquí no hemos inventado nada, aquí simplemente dijimos, traigamos la cotidianidad al papel. Y gracias a esa declaratoria, como patrimonio, se pudo extender. Hoy gozamos del premio José Martí, premio internacional UNESCO, José Martí, otorgado por el gobierno de Cuba, quien reconoce las prácticas de cultura de paz, que une a Latinoamérica y el Caribe. Hoy gozamos como parteras de este premio por todas esas acciones que generamos en tejido social y comunitario a través de nuestro oficio. Muy interesante todo lo que nos cuentan y por supuesto hay mucho camino por recorrer, a pesar de que se ha recorrido ya bastante, pero lo importante es esa visibilidad que ya se está dando a la partería. Y tengo que hacer una pregunta inevitable y es, ¿cuál es el gran reto o los retos que tienen para poder decir, seguimos para adelante, qué nos falta y dónde están esas situaciones muy particulares o dificultades? Porque hay que hablar también de las dificultades y cuáles son esos contratiempos más cercanos que pueden imposibilitar que este camino realmente se siga dando. Yo le contesto una, que es la que realmente preocupa, que es que las nuevas generaciones puedan pensar y se puedan afianzar también a aprender esto. Esto es una de las dificultades que en estos momentos tenemos. El resto lo contesta Lisette. Ok, efectivamente el relevo generacional es algo que nos preocupa mucho porque no hay garantías sobre el oficio. Si bien muchas de nuestras matronas mayoras lo han hecho por vocación, generando otras dinámicas laborales para obtener los alimentos y los recursos. Pero esas dinámicas laborales en el Pacífico se mantenían a través del trueque. Hoy el mundo ha cambiado. Hoy tenemos múltiples consumos o anhelos o sueños, las nuevas generaciones. Ya la gente quiere tener el iPhone, quiere viajar, quiere tener... Entonces eso nos obliga a generar otras dinámicas económicas porque la partería no se vive. De la partería no se vive porque no hay un sistema de salud que aún la reconozca. Hay conquistas políticas, hay sentencias como la T-128, que gracias a aliadas caminantes como Legislación Jurídica hemos venido avanzando. Como federación hemos venido avanzando, pero no es suficiente. El hecho de que no haya garantías de derecho económico, laboral, social, esto va a ser un gran reto todavía de la partería. Las mayoras se nos están muriendo, están falleciendo, y esa memoria tampoco está siendo documentada de una manera respetuosa. Por eso espacios como este Quilombo, espacios dinámicos a través de la academia, todo lo que hemos hecho en nuestra pasada cumbre mundial de parteras, nuestra primera cumbre mundial de parteras tradicionales, responden a acciones positivas para poder documentar de manera respetuosa saberes ancestrales que se puedan transferir. Pero personalmente, por mi propia experiencia, creo que la mayor transmisión que puede existir es la que se da a través de la presencia, a través de la palabra, a partir de uno redescubrirse con todos sus sentidos en cada acompañamiento que uno genera, no solo en el parto, sino cada vez que se siembra una planta, se hace un obligado, se hace la receta de la recién parida. Otra de las grandes dificultades que tenemos es el conflicto armado. El conflicto armado sigue siendo una condición muy compleja. Hay parteras a las que no las dejan salir de su comunidad, porque son las que atienden a todos. Hay parteras que también las desplazan dentro de su comunidad. Hay parteras, como les digo, nos vendan los ojos y nos llevan a atender un parto que no sabemos si vamos a volver vivas a nuestras casas. La pobreza es otra condición muy fuerte en la partería tradicional. La mayoría de mujeres que han cumplido con más de 40, 50 años de servicio social, comunitario y de aporte económico también a la nación,
en el acompañamiento de cada familia, de cada embarazada, son mujeres que hoy con 80, 90 años no tienen una pensión, no tienen una seguridad social, no tienen una entrada económica. Hace poco enterramos a una de las mayoras que falleció y ni siquiera se podía entrar a su casa, no tenía piso, no tenía techo. Y son las cosas desgarradoras que como organización uno dice, wow, llevamos 37 años en esta lucha. Vienen los reconocimientos, pero no se ha podido asentar esto realmente en política pública que pueda responder a esos derechos que las parteras merecemos. No, y lo otro es de que pensar que en las cabeceras de los ríos, en donde el Estado nunca ha llegado ni va a llegar, y allá nacen niños, niñas, crecen, se mueren y no hacen parte del Estado, porque no son reconocidos, no son que el Estado pueda brindarles porque no los conoce. Entonces eso es algo que nos preocupa muchísimo a nosotras y hemos caminado en largo y ancho del Pacífico colombiano. Por eso contamos con unas organizaciones muy fuertes que gracias a Dios hemos podido apoyar para que hoy ya tengan bastante fuerza también para ver si dentro de todo este bagaje y todo este aprendizaje pueda el gobierno nacional en estos momentos, municipal, departamental, nacional, puedan tener en cuenta todos estos procesos. Y ahí va otra pregunta que parte de esto que está diciendo Mamá Minda, y es, ¿cuántas organizaciones tienen ustedes identificadas que hay en el Pacífico? Seguramente sé que en todo Colombia, pero especialmente en el Pacífico, y hablando de las organizaciones, ¿de cuántas personas estamos hablando que son ahorita parteras? Ustedes pueden tener tal vez un dato aproximado, porque también cuando uno dice, bueno, es que son organizaciones que tienen tantas personas, pues eso tiene un peso y eso empieza a tener una fuerza, y esa fuerza es la que se necesita en esa juntanza para lograr ir más allá, lograr vencer muchos de estos retos que ustedes mismas están mencionando. Entonces me parece importante saber cuántas organizaciones se tienen, cuántas personas están allí detrás, e incluso también eso me lleva a otra pregunta, y es, ¿cuáles son esos otros actores, además de parteras? Y qué importante también mencionarlo, parteros, porque ya no es solamente una labor de las mujeres, propio de las mujeres, pero hay otros actores allí que intervienen y que son muy importantes. Entonces cuéntenos, como desde esas organizaciones y ese cúmulo de personas, ¿qué tanto hay allá atrás? Bueno, en el Pacífico tenemos ya, digamos que hemos apoyado, acompañado, porque hay mucha partera. En estos momentos sería una mentira decir cuántas parteras realmente hay en el Pacífico. Por eso estamos muy interesadas de que se realice el censo. Un censo de parteras, parteros, curanderos, sobanderos, que todos son actores que están dentro de todos estos saberes ancestrales. Así es de que, ¿qué hemos tenido? Sabemos que tenemos en Nariño, en el Cauca, en el Valle, tenemos organizaciones ya reconocidas, pero falta reconocer más y ajuntar más y hacer como toda esa juntanza para poderse decir cuántas somos. Y estamos en esa lucha y es algo que Licea ha venido trabajando muchísimo, aún todavía con la federación, y nos falta recoger mucho más. Sí, claro, nosotras en el 2022 conformamos la Federación Nacional de Parteras Tradicionales Afrodescendientes con 9 organizaciones del Pacífico, colombiana, Sorreypal Chocó, del Chocó, recoge a todo el departamento, la Cigüeña en Tumaco, todo el triángulo del Telembí, Magüí, Payán, Barbacoas, es otras 2 organizaciones en Olaya Herrera, también en Nariño, tenemos a Sorreypal Cauca también, y ahora junto con la cumbre logramos caracterizar e identificar muchas organizaciones de parteras Pacífico Norte, también Cauca Norte y alrededor de Colombia. Más o menos desde las caracterizaciones internas, porque aquí lo quiero decir claramente, o sea, el gobierno piensa que es una obligación de las organizaciones de parteras el censo, y no, es una obligación del Estado.
Entonces, dentro de nuestras propias posibilidades, hemos logrado más o menos una identificación de alrededor de 4.000 parteras por el momento. Y esto ha sido gracias a la sentencia T-128, la cual instauramos en una acción de demanda de tutela contra el Ministerio de Salud por la invisibilización que tuvo durante la pandemia. En la pandemia, los profesionales de la salud recibieron pedagogía sobre el COVID, recibieron material de bioseguridad y recibieron un aporte económico. Las parteras no recibimos nada, ni información, ni material de autocuidado, ni el aporte económico. Sin embargo, se evidenció que en el Pacífico colombiano y como muchas periferias de Colombia, es donde menor tasa de mortalidad hubo por el COVID, por el cuidado de las parteras tradicionales, que tuvimos a través de nuestras bebidas ancestrales, de nuestros ovijos, de nuestros baos, de nuestros saumerios y desde el cuidado propio en comunidad. Entonces, se dio esa evidencia y que además tuvimos que atender los partos. Nos tocaban la casa para atender los partos por el temor de muchas familias ir al hospital y fallecer por COVID o contagiarse por COVID. En Buenaventura solamente durante la pandemia fallecieron 8 parteras por condiciones mayoras, la mayoría. Entonces instauramos la acción de demanda, la cual la Corte Constitucional aprobó a través de la sentencia T-128 y obliga al Ministerio de Salud a incluir la partería del Sistema de Seguridad Social y al Congreso a legislar sobre partería. Eso pasó en el 2022, con una orden de realizarse en 6 meses. Estamos en el 2025 y no ha pasado mucho. Se han cumplido con algunas órdenes que destaca esta sentencia. Se ha cumplido comenzando en el Chocó, pero en su totalidad, que es lo más importante, que es la integración de la partería al sistema de seguridad social, no ha sucedido todavía. Complicado, pero hay que seguir trabajando. Hay que en ello, seguir. definitivamente. Y hay que preguntarlo también, ¿cómo va esa relación con la medicina occidental? ¿Cómo va esa relación con la institucionalidad de salud? ¿Cómo va ese contacto con los profesionales? ¿Cómo va esa relación con los médicos, con las enfermeras? Además, muy interesante escuchar tu historia desde adentro. Empezaste enfermería, definitivamente me voy con la partería porque seguramente también identificaste que aprendías mucho más en la partería. Pero también esa relación con la institucionalidad, ¿cómo se está dando? Y esto también, ¿cómo está aportando o no en este ejercicio de poder ser visibles, de poder darle el valor que le corresponde a la partería? ¿Cómo este ejercicio de la medicina occidental también puede ser ese muro que de alguna manera puede impactar? Quisiéramos saber eso. Bueno, decía, ha habido un más y un menos. Hemos avanzado en que en estos momentos ya la medicina occidental, porque esto también es voluntad propia, ¿no? Entonces sí, ya nos podemos sentar, al médico que nos entienden, que conversamos, que nos apoyan. Entonces, digamos que ese pasito lo hemos dado, de que ya no hay ese rechazo, no de muchos, pero sí pocos. Por ejemplo, aquí en Cali ahorita con lo del nicho Mamaminda, gracias a Dios tengo 2 amigos ginecólogos muy reconocidos que ya yo puedo decirle, vea médico, tengo duda de tal cosa, me dice, hágale así, o venga al consultorio, lo miramos, lo hablamos. Eso es un gran avance, ¿sí? Hay hospital que ya me han invitado, venga, conversemos, venga, cómo nos apoya, cómo, pero todavía hay como ahí ese poquito de dificultades que no solamente, no todos han entrado a entender, a conocer y a reconocer todos estos saberes ancestrales. Pero digamos que ahí hay un pasito y Lisset tiene otra parte que contar. Pues sí ha sido toda una conquista, porque ha sido un tema de hacer pedagogía constantemente. Hemos venido avanzando con una relación con la atención primaria en salud en Buenaventura, también en algunos municipios del Pacífico, donde parteras están participando junto con médicos y nos hemos encontrado con discriminación. Y es todo un total desconocimiento a la integralidad
del oficio de la partera y que nos toca como respirar profundo y decir, ok, ven, te explico quién soy, bien, te cuento cómo trabajo. Y eso desgasta un poco, pero sentimos y como te digo, desde esa sanación propia, hemos venido posicionando a cada partera mayor que no se sienta inferior cuando está delante de un médico. Y que ella no diga, es que él sabe más. No, ella también sabe. Entonces, desde esa reconciliación, estamos muy abiertas a tener espacios de diálogo y es lo que hemos propiciado en todo nuestro trabajo organizativo, pero aún hay esa discriminación, o sea, totalmente. Todavía nos encontramos en que hay mujeres embarazadas que las regañan por haber sido tocada por una partera. En un trabajo de parto las hacen sufrir como castigo por haber comenzado su trabajo de parto en casa. Ahí nos encontramos todavía con estas situaciones. Nos encontramos con situaciones en que médicos dicen, pero usted no puede compararse con mi saber. Entonces, ya entendimos que son dinámicas que no nos pertenecen y que sobre todo ya no nos dañan, ya no nos lastiman. Al contrario, seguimos con orgullo posicionadas trabajando en nuestra comunidad. Tenemos nuestro sistema de nichos tradicionales, que son nuestras propias casas acondicionadas para el acompañamiento a la mujer y a la familia, y desde ahí seguimos haciendo pedagogía. Toda esta pedagogía la estamos abriendo en el Museo de Memoria Viva de la Partería en Buenaventura, en el nicho de Mamaminda aquí en Cali, bien donde estamos reuniendo a los profesionales que sienten y que quieren aprender, y estamos dispuestas a seguir enseñando. Eso es lo importante. Hay un tema que seguro muchos no lo conocen y es un gran evento que se dio hace menos de 3 semanas. El 22 y 23 de julio fue la primera cumbre de parteras tradicionales y además fue una cumbre mundial, una cumbre que contó con 6 o 7 países que participaron. Vinieron parteras de esos países a hacer esa juntanza, a conversar, a reconocerse y además a descubrir pues que es un lenguaje de todas, que es un lenguaje, bueno, de todos, porque había parteros también allí. Entonces, me parece valiosísimo que nos cuenten qué pasó en esa cumbre, cómo nació esa idea de esa cumbre, o es el resultado de tantas cosas que han venido caminando, pero además esa cumbre arrojó un elemento muy importante. Quiero que sean ustedes las que nos ilustren qué pasó allí, cómo se dio. Bueno, la cumbre nace porque Asoparupa desde hace 37 años comenzó a hacer encuentros regionales, nacionales e internacionales de parteras. Como bien le decía mi mamá hace un rato, el imaginario era que parteras solo había en Buenaventura, después en el Pacífico, después solo en Colombia, y en el 2007 nos dimos cuenta que había en el mundo. Entonces, fue un camino de reconocernos con muchas parteras internacionales, presidentas de movimientos de parteras, y empezamos a hablar y a dialogar. En el 2018 estábamos montadas por ahí en una montaña en San Salvador, y en una noche conversando decíamos, ya es hora de hacer una cumbre, ya es hora de unir las voces de las parterías en todas sus instancias, y sembramos esa idea. Esa idea se sembró entre una partera de México, una de Puerto Rico y conmigo presente representando a Colombia. Lo encaminamos y el liderazgo en partería lo lleva a Colombia, en términos organizativos, en términos de política pública. Y desde ahí comenzamos. La primera idea de hacerla, o la primera intención de hacerla fue en el 2020, pero llegó la pandemia. Entonces desde ahí seguimos gestionando ese proceso, y antes de que comenzara el actual gobierno, Francia Márquez como lideresa nos dijo, yo quiero apoyar. Sea que llegue o no llegue al gobierno, yo apoyo este proceso. Y nos dio la idea de hacer la precumbre mundial de parteras. Así que lo hicimos en Buenaventura en el 2023, donde comenzamos a generar esa agenda, poder entender cuáles eran los temas globales, hacia dónde queríamos llegar. Fue un camino, un proceso, donde había muchas promesas alrededor de cómo hacerla. Iba a ser una cumbre de 1000 personas, soñamos con carnavales, soñamos y eso fue muy bonito, ese camino. Sin embargo, este año, con muchos cambios que han habido, tuvimos que aterrizarnos y fue el desafío. Fue el desafío de conquistar instituciones, de hacer pedagogía y sobre todo
de poder aprender a trabajar en conjunto con la academia especialmente. Nos abrió la puerta y nos dijo, sí, apoyamos la Universidad Javeriana, la Universidad ICESI, nos abrió la puerta a la Universidad Santiago y dijeron, caminamos con ustedes, queremos apoyar. Y en eso se volvieron el ente rector de nuestros diálogos, de construir las pedagogías, pero fue muy lindo porque nos escucharon nuestras ideas. Fue una cumbre construida desde la autonomía, fue una cumbre construida y gestionada también desde las autonomías de las organizaciones, desde los movimientos, también nacionales e internacionales. Todo fue desde cero y fue un aprendizaje de gestión política también. Esa cumbre contó con un sueño y el sueño era poder unir los pueblos, unir las comunidades, vernos como una sola voz. Y esto lo logramos en esta cumbre, uniendo un manifiesto global y creando la primera coalición global por el cuidado de la vida y los sistemas de saberes ancestrales. Este es un manifiesto que los quiero invitar a todas. Está en la Casa de la Partera, en el caserío de este festival. Y es un manifiesto que reúne las voces de las parterías afro, indígenas y campesinas. Y también se une con el manifiesto internacional. Un manifiesto donde se reúnen parteras profesionales, que son las que por más de 100 años le han dado línea a las Naciones Unidas, a la OMS, frente a cómo se debe atender la partería en el mundo. Hoy es un manifiesto que reconoce la partería tradicional como un enfoque intercultural en salud y que estamos comenzando una agenda global para poder entonces establecer en políticas globales lo que es el enfoque intercultural. Maravilloso, maravilloso escuchar todo esto y creo que hay que reconocer también que estamos en el gobierno que nos podía permitir tener ese espacio y creo que eso es vital. Esperemos que esto sea, por supuesto, esa semilla que continúe creciendo y esta cumbre, para mí, que estuve allí y fue un honor estar allí, ver tantas personas reunidas en un ejercicio que seguro tuvo muchísimo trabajo, pero por supuesto la pregunta es, Dios mío, Colombia está lleno de parteras y de parteros. Fue una cumbre que se hizo pues con todos los esfuerzos y participaron más de 300 parteras y parteros, eso es un número gigante. ¿Cuál es el gran mensaje? ¿Cuál fue la gran, a ver, no quiero decir la palabra, pero cuál fue ese mensaje grande que a ustedes les quedó después de esta cumbre, pero sobre todo también porque es la suma de un caminar que ustedes vienen haciendo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue haciendo Azuparupa? ¿Qué sigue haciendo la federación? ¿Qué siguen haciendo todas las organizaciones? ¿Y qué es lo que continúa en este camino? Bueno, continúa poder reconocer esas buenas prácticas en atención en salud intercultural, poder reconocer también esos retos y apoyarnos. Por ejemplo, tuvimos el caso de República Dominicana, una situación tan compleja que están viviendo las mujeres de Haití con República Dominicana y que estamos desde ya haciendo un llamado para ir a socorrer, apoyar, a capacitar, a hacer plantón si es necesario, porque es que debemos seguir trabajando unidas, debemos de seguir apoyándonos, tenemos que seguir acompañándonos. Vamos a arrancar también nuestra agenda en África, vamos a unir el conocimiento ancestral del sur-sur porque tenemos una deuda histórica con nuestro conocimiento, con nuestra diáspora africana. África, como país madre, debe de reconocerse los sistemas de parterías también, que acá vemos parteras negras, indígenas, afro, y poder hacer este encuentro de saberes, porque es que se desconoce. Debemos circular los conocimientos, circular las prácticas y la experiencia entre parteras, y de esa manera seguir fortaleciendo la autonomía, porque esta es una de las palabras que queda sobre la mesa, la autonomía. Y esa autonomía la vamos a lograr a través de la creación de redes de comunicación, de redes de generar contenido como parteras, de mirar dentro de todas las herramientas existentes cuáles son más factibles para seguir transmitiendo conocimiento. El relevo generacional se pone sobre la mesa. ¿Cómo entonces seguimos avanzando y poder construir dinámicas propias que permitan que una niña o un niño diga: yo quiero hacer mi proyecto de vida como partera? Ese es el gran
Ese es el gran logro o la gran meta. Seguir atendiendo, seguir pariendo en casa, que es el derecho fundamental de cada mujer, de poder parir naturalmente con su partera, porque por sí la medicina occidental está identificada y está más posicionada desafortunadamente, o bueno, sí, afortunadamente, frente a la enfermedad, pero es que parir no es una enfermedad. Parir, debemos de devolverle al parto lo natural, la celebración, la vida al parto, y eso es lo que estamos haciendo como parteras tradicionales. Así que esas son las rutas en las que vamos a enmarcarnos como parteras y sobre todo pues seguir avanzando en esta incidencia de política pública. Sí, pero también dentro de todo esto que dice Lisset, una de nuestras metas grandes es ver cómo integrar mucho más la familia de esa embarazada, porque una mujer no se embaraza sola. Y como no se embaraza sola, es también pensar en esa otra personita que aportó para ese embarazo. Entonces estamos en este plan de ver cómo rodear, abrazar esa familia para que esa mujer no se sienta sola y no crea que el embarazo es una enfermedad, a no ser que sea una enfermedad propia de ella o que la criatura que está esperando resulte con alguna enfermedad propia. De lo contrario, no. Entonces, de acuerdo a eso, como no es una enfermedad, tenemos que abrazarla y que ella confíe, que se empodere de ese embarazo para ese parto y también para esa amamantada. Y por qué no, que estamos en la semana de la lactancia materna, que las mujeres piensen y no duden en darle esa primera leche calostre a su bebé, que esa es una vacuna principal, fundamental para la vida de su niño o niña. Pero importantísimo, maestra, ni más faltaría. No sé si tenemos tiempo para un minuto. Bueno. Un mensaje de Azuparupa para el mundo, maestra, por favor. A ver, el mensaje para el mundo. La partería tradicional viene desde la creación, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Y vamos a transmitirla porque somos parteras de Colombia, unidas por la vida, la paz de Colombia. Y que la cultura de un pueblo nadie la va a acabar, seguir avanzando. Maestras, muchísimas gracias. Un honor estar sentada aquí con ustedes otra vez. Gracias por acompañarnos, por este espacio tan bello. Gracias por darnos vida, porque Muchísimas definitivamente tenemos que darle valor a la vida. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola. Y para despedir y continuar con ese aplauso fuerte y merecido que se merecen estas mujeres, ya en la agenda académica, en la agenda investigativa han puesto muchos temas sobre la mesa. En el escritorio y en lo ejecutivo ya se gestan cosas muy nuevas, cosas a las que le debemos apostar, pero en ese quilombo pedagógico quiero que le enseñemos a todo este público cuál es ese símbolo que nosotros hacemos con la mano o con las manos que acompaña la partería. Cuando le decimos a alguien, ay, chao, te quiero, hacemos corazoncito. Cuando decimos que todo bien, pero la partería con las manos tiene ese símbolo que cuando lo vemos en el logo, que cuando queremos acompañar y defender este propósito lo podemos hacer. Entonces, Lisset, te invito a que te pongas de pie para que todos aprendamos el gesto que hacemos para acompañar la partería, Lisset. Todos, a ver. Todos juntos, este es el símbolo de la vida, el símbolo de recibir a un recién nacido, nacida en comunidad. Bueno, desde la partería ya aprendimos. Gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes y a multiplicar este conocimiento, a multiplicar todo lo que el nicho de Mamaminda, Azuparupa, Lisset nos ha compartido en la tarde de hoy. Gracias, hermana, gracias por esta moderación, porque también sabemos que eres portadora de conocimiento y quién mejor que ustedes para estar aquí.